Pues bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar, Bezrat Hashem, con esta plática sobre un tema, Jajam, que yo creo que de verdad no muchos se atreven a abordar. Esa es la realidad, ¿no? Es un tema que no se suele hablar por la dificultad y sobre todo por la importancia y la relevancia que esto tiene. Entonces, de antemano le agradecemos el hecho de que esté con nosotros, que se tome el tiempo en estos días tan ajetreados, pero sobre todo que se tome la oportunidad para hablar de este tema, que es la eutanasia, que, repito, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Y la verdad que me di a la tarea, y ahora ya le paso la palabra al Jajam, a ver si usted está de acuerdo con la definición como tal. ¿Cómo definen en Google la eutanasia? Y dice así: eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Ese es el enfoque de la eutanasia según la Torá. Okay. Esto es. Sí. Y así arrancamos. Se lo llama en hebreo mitat chesed, como que muerte de favor, de ayudar. Efectivamente, este tema que voy a tratar ahorita es de extrema importancia porque justamente vamos a hablar del valor de la vida y de un tema que hoy en día en el mundo cada día es más tratado y polémico en gobiernos, que se lo llama la eutanasia. La eutanasia, como lo acaba de decir Juan Raúl, es aplicar una muerte, obviamente que se refiere a un paciente que está en un estado crítico, desahuciado y que está sufriendo mucho, muchas veces no desahuciado, sino que tiene una vida de mucho sufrimiento y prefiere morir en esas condiciones, aunque no esté desahuciado. Aunque no esté en etapa terminal. Aunque no esté en etapa terminal, me refiero a que existe ese concepto. En Holanda es legal la inyección letal, directamente un paciente que lo solicita, que está sufriendo, se permite matarlo. ¿Aún sin una enfermedad? Es decir, obviamente que porque está sufriendo, no. Pero aunque no sea una enfermedad terminal, pero vive sufriendo. Un diagnóstico sufrido de soledad, sufrido... No, físicamente. Pero, ¿qué crees que Jajam? Salió una noticia apenas sobre un señor de casi 100 años de edad que le iban a aplicar esta inyección letal de la que habla, simplemente porque ya se aburrió de la vida. Sí. O sea, dijo, no, de verdad, ya viví mucho, Dios no lo quiera, le fallecieron ya muchos familiares, ya está medio solo y todos estos yo temas. Quiero empezar, vamos a analizar, les digo sinceramente, recibo muchas llamadas de casos reales, gente que está en el hospital, que están en el dilema si conectar, no conectar, si se permite, cuando ya está, ahí sí, en casos que están desahuciados, que los médicos dicen que no hay, por lo menos humanamente, una posibilidad de cura, y es un tema muy práctico y muy actual y muy real. Justamente lo que acabo de comentar, que puede pasar en Holanda y en otros ciertos países también que lo permiten, el enfoque tal vez que le dan es que no se valora la importancia de la vida. Para nosotros la vida tiene un sentido muy profundo, una importancia extrema, y como todos sabemos es el día más sagrado del año, día más importante que Dios nos da esa oportunidad de que en un día podemos expiarnos totalmente, es como sumergirnos en la tevilá y salir puros, y lo más importante del día es el ayuno. Sin embargo, ¿qué es más importante que el ayuno? La vida, la salud. Si pone en riesgo la vida, queda del lado Kippur, lo mismo Shabbat, todo, y se le da prioridad a la vida. Si entendemos el sentido de la vida, para qué Dios nos creó y cuál es nuestra misión, vamos a entender también por qué no es aburrirse a los 100 años y decir, ya no quiero vivir. Porque cada minuto de vida tiene un valor incalculable, obviamente que si lo aprovechamos.
Entonces, de ahí vamos a comenzar con la importancia que se le da a la vida. Dice en el Shulchan Aruch, y es algo aceptado por todos, que incluso una persona que está agonizando quiere decir está ya en las últimas, que es evidente, ya no estamos hablando solamente desahuciado, sino está en la última fase, es en el proceso de la muerte. Dice en el Shulchan Aruch, en el Talmud, en el Halajá, está contemplado como una persona normal que está viva en todos los aspectos. Quiere decir, ¿qué se implica? Primero, que no se puede hacerle nada que algún movimiento, algo que acelere la muerte, pero no solamente eso, sino que se le hace Hilul Shabbat por él. Y uno dice, bueno, igual Hilul Shabbat es algo, en la Torah se le da mucha importancia, es algo muy delicado profanar el Shabbat, pero sin embargo está indicado que aunque sea para salvarlo, un ejemplo, se menciona que si alguien está, voy a leer dice en el Talmud, y lo dice el Maimónides como alajá, como ley, alguien que se cayó, ahorita hubo un temblor en Marruecos, bueno, cada ratito vemos en otro lugar, pero hubo un temblor y está bajo los escombros. No sabemos si está vivo o muerto, es una duda. No sabemos si va a sobrevivir, no sabemos si está en ese lugar, abajo de los escombros o no. No sabemos si está vivo o muerto. Y así muchas dudas más. Igual, por esa duda, se puede hacer Hilul Shabbat, y quitar los escombros, todo lo que se tenga que hacer, por esa posibilidad. Y lo mismo, como dije, de alguien que está agonizando. Quiere decir que por una parte le damos una importancia extrema a la vida y obviamente que de ninguna manera no existe el concepto que hay en Holanda, que uno pida y que lo maten con una inyección letal o como sea, y menos del anciano que mencionaste. ¿Okay? Eso es absoluto según todas las opiniones, no cabe la menor duda. Y de eso no vamos a tratar. Lo que vamos a tratar, y el tema que es muy polémico y que hay muchas discusiones, como en todos los temas en la halajá, es lo que se llama la eutanasia pasiva. Porque hay eutanasia pasiva. Hay eutanasia activa, que es lo que acabamos de mencionar. Es decir, la eutanasia activa se puede hacer de muchas maneras. O inyectarle algo, o de otra manera matarlo, o quitarle un medio directo que con eso está viviendo, como el oxígeno o cualquier otro medio, como uno puede ver en cualquier, película que un asesino le quitó en el hospital y lo mató, que todo lo que está conectado y que con eso lo está matando. Eso prohibido absoluto, aún en agonía, aunque igual se va a morir después, aunque va a vivir tal vez una hora más, y dices, bueno, hay otra persona que necesita ahorita aquí el hospital, digamos que llega una persona en emergencia y tienen a esta persona que sabemos que se va a morir en un ratito y la otra persona que hay que salvarlo y está esperando lugar. Dice, no hay derecho bajo ninguna circunstancia activamente quitar, se llama asesinar, ¿okay? Porque para nosotros cada hora, y después voy a hablar un poquito más filosóficamente del sentido. Entonces lo que vamos a tratar, lo que se llama eutanasia pasiva. ¿Qué significa eutanasia pasiva? No estamos matándolo, sino evitando prolongar su agonía. Hoy principalmente surge ese tema, hoy hay muchas formas artificiales, hoy tienen muchas, dice respirador artificial, hay conexiones de todo tipo que incluso se lo puede mantener vivo, aunque realmente no está vivo, es decir, artificialmente, o muchos tratamientos nuevos que puedan prolongar su situación. Okay. Entonces voy a ir descartando
antes de entrar en lo que hay polémica, voy a ir lo que según todos están de acuerdo. Como dije, eutanasia activa, todos lo prohíben. La eutanasia pasiva, hay varias condiciones, que en ciertas condiciones sí está aceptado o por todos o por la mayoría, que es, en primer lugar, tener certeza absoluta que no hay forma de salvar al paciente. Si hay una posibilidad de que se salve y que siga viviendo no una semana ni un mes, prefiero que pueda recuperarse, es obligación hacer todo lo que está a nuestro alcance, las operaciones que se requieran, aunque con esas operaciones, con esos tratamientos, va a sufrir mucho la persona, aunque igual con sufrimiento, o incluso si va a quedar en un estado no el idóneo, ¿no? Pero va a quedar vivo, y aunque va a sufrir, se debe hacer todo lo posible. Ok. Sin embargo, clínicamente es ese término, sí. O sea, que ya no tenga chances de vivir, que los médicos digan eso, no basados en un milagro. No, exactamente, sí, que los médicos, según la medicina, según obviamente humanamente hablando, porque no sabemos si es un milagro. Un ejemplo, un cáncer que hay metástasis, que está extendido por todo el cuerpo, donde médicamente ya no hay forma de detenerlo y está en un proceso, se está dando quimioterapia, simplemente para mantenerlo un poquito más, en un proceso de deterioro total, y en ese proceso, la segunda condición, que es la primera condición, es que tengamos la certeza, no cuando hay discusión de doctores, muchas veces dicen, no, más fácil, no veo posibilidad. Cuando es absoluto. Cuando tenemos la certeza absoluta de que, según todas las opiniones, el diagnóstico es, como dije, como un cáncer terminal, que no tiene posibilidad, por lo menos humanamente, de salvarse. Muerte cerebral. Ahorita vamos. Ese es otro punto que ya lo hablamos, pero lo voy a mencionar. La segunda condición, que no pueda prolongarse esa vida si le hacen esos tratamientos sin que esté sufriendo. Me refiero, si se puede darle tratamientos con, no sé, calmantes y otros medios para que el paciente pueda prolongarlo, aunque sea eso en una agonía, pero sin que sea una tortura, sin el sufrimiento, entonces ahí se debe hacer también. Ahí no entra este permiso, por decir, de ese. Ok. Cuando está en esa condición el paciente, que seguro que se va a morir naturalmente y está sufriendo mucho, la mayoría absoluta de las opiniones aceptan de que se puede evitar hacer una nueva operación o darle nuevos tratamientos. Es decir, lo básico, que es comida, que es el alimento, el oxígeno si es que lo tiene, todas las cosas elementales para su supervivencia se deben mantener, porque quitarle uno de esos medios directos que le permiten vivir, vitales exactamente, es como matarlo. Entonces eso no, pero un ejemplo, en el caso de quimioterapia, no darle un nuevo, un nuevo tratamiento de quimioterapia. ¿Podría ni siquiera empezarlo? Cuando el diagnóstico desde comienzo es así. Cuando el diagnóstico... ¿Puede el paciente o los familiares decir, ¿sabes qué? Mejor ni entramos, no queremos empezar? Si es algo muy inminente, porque muchas veces puede vivir 1 año, 2 años con tratamiento, entonces ahí no entraría eso. Pero no se va a curar. Estamos hablando cuando ya... Sí, igual se puede prolongar la vida. Estamos hablando, cuando, como dije, ya hay una metástasis, cuando ya está extendido o disperso en el cuerpo, que ya es algo que ya no podría vivir, no sé, máximo 1 mes o algo así. Entonces ahí se dice, mejor no le hacemos sufrir y que aproveche como que viva con tranquilidad. Eso según la mayoría de opiniones. Y cuando, por ejemplo, una persona ya se desmayó o lo que sea, pero, lo quieren como revivir. Okay. Pero les dicen, ¿sabes qué? Lo vamos a revivir, va a quedar mal. Ok, ahí también aplico, buena pregunta, que debo mencionar en otro concepto.
Sí, hay una diferencia de desconectar a conectar. Es decir, se puede no conectar. Si de verdad ya está en un estado que es lo que le sucedió, se cayó, digo, como dije, un temblor, está algo que seguro que va a quedar con un daño fuerte cerebral, ¿sí? Lo estamos dejando en manos de Dios. Antes no habían todos esos aparatos. ¿Qué hay detrás de eso? Nosotros valoramos mucho la vida. Y como dije, hay que hacer todo siempre para darle 1 hora más de vida. Yo te voy a decir por qué, voy a leer algo. Sin embargo, cosas que artificiales o máquinas y todo eso, que le estamos dando como una vida artificial en cierto modo y sufrir, si dejamos de hacerlo no se considera matarlo, porque lo que le pasó fue fuerza mayor, no lo provocamos nosotros. Uno obviamente se puede salvar la vida algo, hay un pasú que dice Lo ta'amod al dam raeja, que dice no puedes quedarte indiferente si el otro se está por morir o lo puedes salvar, uno tiene obligación de hacer. Sin embargo aquí, que no lo voy a salvar y le voy a provocar una agonía, lo estoy dejando en manos de Dios igual. Me refiero, si Dios lo quiere salvar y le quiere hacer un milagro, yo no estoy interviniendo. Claro, no es activo, en la mano es de esta Dios. parte pasiva de la Exactamente, es pasiva. Entonces, cuando se sabe que ya hay un daño cerebral fuerte y que va a quedar inconsciente o como vegetal incluso, entonces es mejor no conectarlo. Yo había mencionado cuando hablamos de trasplante de órganos y la pregunta que hizo Sofi. Pero Jajam, perdón, acaba de decir una frase que me llamó mucho la atención. ¿Se puede no conectarlo o es mejor no conectarlo? Porque acaba de decir usted, es mejor no conectarlo. O sea, si a usted le piden un consejo como Jajam, que me imagino se lo han pedido un sinfín de veces, porque a veces la familia se encuentra con sentimientos alrededor donde no saben qué decir. Jajam me aconseja, ¿lo conecto o no lo conecto? ¿Es mejor, no? ¿O se puede, no? Bueno, se me olvidó hacer esta vez la aclaración que hice en las dos pasadas, que hablamos de temas también tan importantes como trasplante de órganos y aborto, y lo reitero y creo que quede muy claro. Cada caso hay que consultar, que no se tome de esta plática la pauta de cómo actuar en un caso particular, porque lo que me estás preguntando tiene que ver también con las circunstancias. ¿Qué tan grave queda? Si va a estar consciente o no consciente, y ahorita voy a decir por qué. Entonces hay que evaluar varias cosas y de verdad es muy importante, lo aclaro, no vengo ahorita a dictaminar alajá, ley práctica, vengo a dar una visión general, cómo lo ve el judaísmo, pero cada caso en particular es muy importante consultar. Ok, justamente lo que acabas de preguntar, en lo que mencionaba que la importancia que tiene, dice, la vida y si vale la pena prolongarle la agonía o no, dice así dice en el Shulchan Aruch, aunque sea que los doctores saben con certeza que van a morir, y pueden prolongarle la vida unas horas más, se puede violar el Shabbat, porque también para una vida provisoria de un momento se puede violar el Shabbat. Explica uno de los grandes comentaristas, que es el Meiri, se llama, que dice lo siguiente: ¿por qué se puede parar, aunque sea para un rato? ¿Qué sentido tiene? Estás violando algo tan importante como Shabbat y va a vivir dos horas más o 1 hora más. Dice, por cuanto que puede en ese tiempito, uno puede hacer una reflexión y hacer teshuvá y pedir perdón, y todo lo que hizo en su vida se le puede perdonar porque lo hizo en vida. Gana toda la eternidad por un ratito más que vivió, que hice y es como dice en el Talmud que dice Bajar Rebbe. Ahorita voy a contar una historia que justamente que ahí fue cuando se dijo Yesh koneo lamo beshahat. Hay quien adquiere su mundo venidero en un ratito. Hay otros que toda la vida y no haciendo preceptos y esforzándose. Ahora, esta parte de la filosofía que menciona aplica nada más para personas que están conscientes en esa agonía.
que pueden hacer esa reflexión, ¿no? Obviamente. Si una persona Obviamente, ya no sí. tiene esa Eso es conciencia, lo que justamente, Entonces, hay quien discute, hay quien por eso, opina. ¿qué reflexión va a tener? El O que te Tashbetz, el Tashbetz cuestiona eso y dice, no, por Behai Baem, que vivirá con ellos, y nada más por vivir ya es suficiente. Es decir, el hecho de que esté sufriendo a un inconsciente, sí, también le igual limpia, tiene, ¿no? Exactamente. Aunque Por no eso él haga eso teshuva, el sufrimiento. Sí, lo iba a mismo. comentar después en la filosofía. Entonces son las dos versiones, pero las dos vertientes. Las dos vertientes. Pero ok, eso es por una parte. Según esta visión, diríamos, bueno, entonces siempre, aunque uno sufra, vuelvo aquí a reiterar, ahorita voy a contar justamente de Rabbi que mencioné, el autor de la Mishnah, que es la fuente del Talmud, se lo llamó Rabbi, nada más. ¿A quién era realmente? Rabbi Yehuda Nasi. Rabbi Yehuda, el presidente de los Jamim, él es el que recopiló todas las opiniones y escribió la Mishnah. Voy a leer un pedazo del Talmud, Tratado de Ketubot, página 104, que habla cuando murió, el día que murió Rabbi, este Rabbi Yehuda Nasi, que era tan importante y tan reconocido. Lo voy a leer del texto del Talmud. Dice, Rabbi, cuando vieron que estaba ya por morir, todos los Jamim, que será el líder, decretaron que todos ayunen para pedir por él, para pedir que no muera. Ok, Amate, bueno, voy a directamente, me creen en el texto, ¿no? Para no leer y traducir, pero estoy leyendo directamente del texto. Yo soy testigo. Ok, sí. Okay. La que lo ayudaba a Rabbi, una mujer que era una tzadek, que era una mujer muy especial, subió a la azotea y se dirigió hacia el cielo y dijo, los de arriba están solicitando a Rabbi que vaya con ellos, los ángeles, todo, porque era... Y los de abajo también están pidiendo que se quede. Entonces, pide a Dios, dice, que dominen los de abajo, a los de arriba. Es decir, que tengan más fuerza los de abajo que están pidiendo a los de arriba que están pidiendo. Ok. Y efectivamente no se moría. De repente lo ve a Rabbi que entra al baño y sale y oye los gritos, lo que estaba sufriendo. Cuando ve eso, cuando se da cuenta el dolor y el sufrimiento, vuelve a subir a la azotea y dice que se reciba, que dominen los de arriba a la petición. Pero ¿qué sucedía? Que los Jamim, ahí junto a él, estaban ahí abajo de la casa, él ya estuviera en la azotea, estaban rezando y con mucha fuerza y eso no permitía. ¿Qué hizo? Agarró un jarrón, algo así muy ruidoso, de la azotea de arriba, la aventó abajo. Se rompe, ya se explota, hay un ruido, y todos se distraen, etc. ¿Qué pasó? En ese momento que dejaron de rezar, se muere Rabbi. ¿Ok? Eso es lo que cuenta el Talmud. ¿Qué vemos aquí? Es algo impresionante. Que lo que estaba impidiendo que Rabbi muera, que era el rezo, buscó cómo evitarlo. Y el Talmud lo relata para decir que estuvo bien, porque estaba sufriendo. Incluso de ahí se aprende, voy a leer de lo que dice también Rabbi Moshe Feinstein, es uno de los grandes, es que este tipo de cosas, traigo aquí todas las fuentes de todo, es un tema tan delicado que ahí sí, no me atrevo a decirles mi opinión personal y demás. Esto hay que recurrir a las fuentes porque es un tema también polémico y muy, como dije, estamos hablando de vida, muerte, de provocarle. Ok, aún así como dije que es muy importante prolongar la vida y aunque sea con sufrimiento y todo, también están las fuentes de que indican evitar
de prolongarle es dejarlo en manos de Dios, y ahí si está sufriendo, sí cabe. Dice Rabbi Moshe Feinstein en base a esto que relata el Talmud, dice que vimos aquí que los rezos que hicieron de los Jajamim no sirvieron para quitarle el sufrimiento, lo que servían es para que no se muera. Ok. Entonces, dice, esta mujer que era muy sabia, cuando vio que igual seguía sufriendo, aunque seguía viviendo, pero sufriendo, pidió que se quite lo que está impidiendo. Okay. Dice, de aquí aprendemos es algo sorprendente, cuando de plano no hay esperanzas de que viva, o estaba agonizando, y está sufriendo, hasta se puede rezar para que se muera. ¿Sí se puede decir Dios apiádate? Sí, exactamente. Dice, no solamente que ya no tiene sentido, porque a veces se lee Teilim, todo el mundo lee Teilim, cuando está en un estado, como dije, él lo dice, por eso dije, lo cito, no lo digo yo, suena, dice lo que dice, que vemos en Ran, que Shelom hoy la tefila le trapoto la que la isurim y el palel sheamum nachar shezeu tobato, porque ese es su beneficio. Obviamente estamos pidiendo a Dios, es lo que Dios considere, pero es que más que apiádate de él, se puede pedir más directo, llévatelo. Sí, es apiádate de él. Bueno, no nada más apiádate de él, ya es tu voluntad. Lo único que no se acostumbró a hacer eso, suena, como dije, se oye muy fuerte y muy sorprendente, pero lo único que en la práctica no se acostumbra a hacer eso, les voy a decir por qué. Porque no siempre los diagnósticos que dicen de los doctores que no hay esperanzas, eso es con una certeza absoluta que no hay ninguna esperanza y que nada más está sufriendo. Ahí cabería. Pero muchas veces hay casos que están en una situación, ahorita no sé si oyeron el caso de Argentina, de alguien que murió, estuvo unas horas muerto, anunciaron que la Levayá Muafra, un David Muafra, anunciaron que la Levayá va a ser el día siguiente a las 10 de la mañana, todo. Y al otro día se cancela la Levayá. Y se cancela, sí. Y resucitó después de unas horas. Que siempre fue un caso impresionante, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una forma de lavar por dentro y fuera, que no hay forma. Si es que está vivo, no hay forma que... Es real ese concepto, porque mucha gente le da miedo a esa parte de Jajam donde si pueden llegar a enterrar a una persona viva. No, por eso. No hay manera con el lavado interno la forma que le hacen. Que las leyes, la forma que lavamos, no hay forma que... No hay manera. Bueno, como te digo, es una alajá, por eso la estoy leyendo a qué grado, pero no es algo, como dije, en la práctica no se acostumbró a hacer eso, por el mismo hecho que no siempre sabemos con una certeza absoluta. Pero sí se acostumbra a decirlo de una manera más decir maquillada. Que Dios haga lo mejor para él. Sí. Eso sí. Eso se debe pedir de esa manera. Cuando ya se sabe que está en una fase terminal, no se debe pedir refuá shelema para que se cure. Se debe pedir a Hashem, como dijiste, apiádate de él y haz lo mejor, lo que consideres mejor para él. Esa es la forma en la práctica. Esto lo menciono, como dije, todo lo que estoy mencionando es que sepa las fuentes. En los textos de rezo, cuando una persona así en enfermedad terminal, se dice así: Dios, te pido, si se puede, que lo cures, refuá shelema completo, y si no, que eso sea su capará y que muera su sufrimiento, que se pide con todo ese texto. Ok. Bueno. Vamos a continuar porque hay muchos puntos en esto. Voy a leerles lo que dice el Shulchan Aruch respecto a una persona que está agonizando. Dice una serie de cosas, ¿okay? Después dice, Avalim yesham davar, si hay algo que está impidiendo, que si no se puede acelerar la muerte, no se puede mover, una serie de cosas. Pero hay algo que está impidiendo, está agonizando y no lo deja morirse, y dice un ejemplo, entonces, hay una herrería al lado, y están haciendo mucho ruido,
y ese ruido constante lo mantiene, no le deja irse. Y eso es algo que hoy en día científicamente sí está considerado y comprobado, de que puede suceder eso, que que una cosa es un factor externo, no lo está dejando morirse. Dice, o si tiene sal en su lengua, que también el sabor así fuerte no lo deja. Dice, esto se puede, ahí sí, quitar los impedimentos, que dice, lo que se le puede decir al herrero, deja de martillar, aunque saben que al dejar de martillar él se va a morir, es de una forma indirecta. Se está quitando lo que impide que muera. No sé si queda clara la diferencia. No se está haciendo algo, es como dijimos antes, el rezo lo quitó, que era lo que impedía, pero no es algo que le está activamente... No se considera algo activo, sigue siendo pasivo. Sigue siendo pasivo. Ok, dice así. Y aquí es donde entra una polémica muy grande acerca de este concepto, ¿no? Que es lo que dice el Shulchan Aruch. Son interpretaciones, y aquí sí llegamos a una discusión de muchos jamim, que no voy a entrar en los detalles. Aquí traigo bastantes fuentes y opiniones. Digo, no vamos a entrar en lo técnico ni voy a marearlos, pero les voy a decir el concepto. Hay quien opina en base a eso, y les voy a leer también grandes jamim, como no sé si oyeron hablar de Stapler, de Rab Kanievsky, el Rab Moshe Feinstein, Rab Shlomo Zalman Auerbach, que fueron grandísimos. Hay quienes opinan, sí lo voy a leer también, de lo que dice el Rab Kanievsky, que fue muy reconocido. Dice, el concepto... No, perdón, porque la discusión entra si se podría quitar incluso por si se está haciendo diálisis o cualquier otro medio, se podría quitar eso. No directamente las cosas directas como respirador, de oxígeno y demás, sino cosas que lo ayudan y que con eso va a ser mucho más rápido, que es indirecto, como esto, ¿no? Dice así, es interesante lo que él dice, y también muy, muy fuerte y muy polémico. Dice, acerca de la idea de que cualquier cosa que puede prolongar la vida del enfermo, aunque sea de forma provisoria, hay que hacerla. Dice, la verdad es que yo también en mi juventud, cuando era niño, oí esa idea, que siempre supe así, pero no sé si viene de buenas fuentes, porque esto es algo que hay que analizarlo muy a fondo, lo dice él, como diciendo, es la idea que se tiene, pero dice, no es forzosa esa idea, no es Bar Samha, que es de alguien sustentado. Dice, cita lo que dije en el Shulchan Aruch, porque está escrito en el Shulchan Aruch que se puede quitar lo que impide que muera, nada más algo directo no se puede hacer. Entonces, dice, por eso evitar o quitarle algo que le está provocando prolongar, no encuentro por qué está prohibido, me refiero. Y dice, al contrario, aprenderíamos de aquí que hay que evitarlo hacer, darle algo que le esté prolongando. Ok, esa es su opinión, que es muy, muy polémica. El Rab Moshe Feinstein dice que depende de el Rab Shlomo Zalman Auerbach, le voy a leer, aquí lo traigo. Él dice, muchos como que tienen ese dilema acerca de esta pregunta, que algunos dicen, así como se puede violar el Shabbat, entonces de la misma manera hay que hacer todo lo posible y hacer todos los medios. Pero él dice, yo creo que si el enfermo está sufriendo
que es un sufrimiento muy grande, que nada más la comida y el ¿cómo se llama? Oxígeno se le debe dar incluso contra su voluntad, aunque él no quiera. Comida y oxígeno. Pero lo demás, las medicinas y todo, si él tiene una postura media que dice que si el mismo paciente se niega, no quiere que le den más y que ya quiere morirse, entonces se le hace caso. Si él quiere que le den, aunque esté sufriendo, como dije, prolongando esa agonía, entonces se les da. Esa es la postura de Shlomo Zalman Auerbach, uno de los más, que ya falleció, pero de los más importantes de sí. Y como dije, de Raúl Kanievski, que dice que se podría quitar todos los impedimentos. Lo indirecto. ¿Perdón? Lo indirecto. Lo indirecto, sí. Sí, conozco una persona que pidió que ahí no lo conecten, que todo, pero dijo, pero que se basen en la halajá. Eso está correcto, pero si tú pones, es lo mismo de donación de órganos, lo que dijimos. Si tú pones, yo quiero donar mis órganos, lo van a usar para investigar, para cualquier otra cosa, entonces no según las reglas. Por eso no se debe poner, hay que cuidarse. Entonces, si uno puede expresar a su familia o dejar escrito, yo no quiero que me prolongue la agonía. Incluso aquí menciona Ramoshe Feinstein, que dice, y cuando no sabemos si el paciente está inconsciente, y no sabemos si él quiere o no, pensamos que por lógica, que el enfermo no quiere que seguir sufriendo y que le prolonguen la agonía. A menos, como dijimos al principio, si va a estar consciente y puede, ahí entra lo que mencionamos, que él puede reflexionar y si en una situación así, que no tuvo esa oportunidad, entonces ahí podría ser el caso diferente. Pero aquí estamos hablando que no le podemos preguntar a él porque está inconsciente y nada más se va a prolongar esa agonía. Ok. Otra historia del Talmud muy conocida sobre Rabbi Hanina ben Teradion, fue muy famosa. Fue de los 10 que mataron los romanos torturándolo, pero en particular él fue algo está fuerte contarlo, pero es una historia conocida. Ya saben, como Rabbi Akiva también, que no estudiaron Torah públicamente todo y lo condenaron a muerte. Bueno, ¿qué hicieron? Agarraron un Sefer Torah, lo pusieron alrededor de él, hicieron una fogata para quemarlo junto con el Sefer Torah y pusieron cosas flamables para que se vayan quemando. Al margen, su hija que estaba ahí presente, le dice, ¿cómo te puedo ver de esta manera? Que dice, ¿cómo se puede concebir y aceptar? Le contesta, eso lo comento para contar la historia completa, no es lo relevante para lo nuestro. Le dice, si me estarían quemando a mí solo, sería para mí mucho más difícil. Pero cuando lo están quemando junto con un Sefer Torah, dice, el que va a reclamar el honor del Sefer Torah, que lo están quemando, va a reclamar mi honor también. Y miren qué visión, ¿no? Que dice, ok. Bueno, total, dice, le dijeron los alumnos, cuando estaban poniendo fuego, que abra su boca para que le entre más rápido el fuego y se muera. Era una tortura. Entonces él dijo, bueno, no importa, dijo, prefiero sufrir así y no yo provocarme mi muerte, porque es como un suicidio. Okay. Sin embargo, estaba el verdugo, que le indicaron que haga el verdugo, que le vaya poniendo algodones con agua para hacer más lenta su muerte. Y es el de que le ponen fuego, bueno, se imaginan lo fuerte.
le dijo el verdugo a él cuando vio el sufrimiento, dijo, si yo quito los algodones, que no se den cuenta y pongo más aceite en el fuego para que sea más rápido, ¿me garantizas Olam Haba, el mundo venidero? Le dijo sí. Y efectivamente quitó esos algodones y fue mucho más rápido su muerte. Dice, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué vemos? Es decir, que le quitó el impedimento que estaba provocando que la tortura, que es el que sea más lenta su muerte, y por eso tuvo Olam Haba, que dice que se podía hacer eso. Me refiero, él le garantizó el Olam Haba por eso. Le aceleró el proceso de la muerte. Quitándole el impedimento. Quitándole el impedimento. No prendiéndole más aceite, ¿no? ¿O sí? También, pero fue indirecto. Ah. Dice, no directamente le puso el fuego, sino que no le agregó más, no le quitó, le iba quitando. Sí, dice. Ok, eso es un debate muy grande sobre eso, porque dice que sí. Okay. Sí, porque eso sería más activo, ¿no? Sí. Bueno, de todos modos, volvemos al punto y donde entra la polémica de deducir de esto hasta cuánto y qué es, si se puede directamente quitar un aparato o no se puede. Eso es un tema que hay que consultarlo y cada caso va a haber muchas condiciones, pero vuelvo a repetir, por eso empecé con lo que todos están de acuerdo, activamente no se puede nada, quitar oxígeno y comida, lo directo, o cualquier cosa activa, directo que le va a provocar la muerte, de ninguna manera se permite, y lo que es algún aparato que tiene, quitárselo, hay aquí de manera indirecta, hay discusión y es un tema muy complejo. En la primera conferencia que yo dije que se hacían 4 pruebas, ¿no? Una persona que estaba... Eso es muerte cerebral. Es la muerte cerebral. Ahorita, antes lo preguntó y la verdad no lo respondí, de la muerte cerebral. Lo mencioné en la primera, no lo quiero repetir, hablamos de las fuentes, todo. Hay mucha también discusión sobre la muerte cerebral, pero como lo expliqué, las pruebas y las fuentes demuestran, y la mayoría de opiniones, que muerte cerebral sí se considera muerte. No vegetal, no confundir. Muerte cerebral y de las condiciones que mencioné, que tiene que haber una certeza absoluta de que es una muerte cerebral. Que dice que hay pruebas, hay diferentes estudios que corroboran que fue una muerte cerebral. En ese caso, en nuestro tema, ahí se podría desconectarlo. Digo, ahí ya no es el sufrimiento, porque igual está totalmente. Pero es decir, no nada más quitar el impedimento. Ahí no es nada quitar el impedimento. Directamente, directo, porque es totalmente... Porque ya está muerto. Porque ya se considera muerto. Ahí dijimos que también se permitiría hacer trasplantes de órganos, pero vuelvo a repetir, hay opiniones que dicen que no. Las opiniones mayoritarias y más importantes y las que tienen más pruebas de las fuentes, que en ese entonces las expliqué, indican que la muerte cerebral se considera muerte totalmente. Muchas veces la decisión la toman los familiares porque pues la persona aquí que estamos hablando sobre ella pues ya está inconsciente, está en un estado que no puede tomar decisiones, pero alrededor los familiares, los hijos, los cercanos toman esa decisión y muchas veces esa decisión puede ser tomada por sentimientos de culpabilidad, de cómo yo me voy a sentir si es que decido una situación de que ya no siga viviendo, de quitarle el impedimento, de todo lo que hablamos, la eutanasia pasiva. Sí. Ese sentimiento de culpabilidad que lo va a llevar, lo va a cargar durante toda la vida. ¿Es válido? ¿Pesa en la balanza, en el criterio este sentimiento? Porque es algo muy real. Sí, absolutamente. No sé cuántos casos le han llegado, pero... Los casos que fui al hospital y la familia dividida, me refiero, yo les di la opinión de la JA y la familia, entre ellos no se ponen de acuerdo. 2 hermanos de ninguna manera por el cargo de conciencia. Y aquí hay un mensaje muy importante que lo tenemos que tener muy presente y cuidarnos mucho. Cuidado con caer en el egoísmo y en lo personal, porque el fondo de eso, no los juzgo y entiendo, pero muchas veces se actúa
una de dos, o para un lado o para otro, y puede ser que los dos estén equivocados, me refiero, o para decir, voy a hacer todo aunque sufra, porque yo no quiero quedarme con el cargo de conciencia que no hice y quedarme con eso, o al revés, a veces es un gasto muy grande, igual se va a morir, entonces también por interés personal, mejor que con el argumento que no sufra. En ambos casos, la regla es, con todo el respeto, ante una cosa tan sagrada como la vida de la persona, siempre se toman en cuenta los sentimientos de todos, pero aquí es el beneficio de la persona que está en esa situación. Es absolutamente es lo que cuenta. Y por eso es tan sabia la halajá que contempla, que dice, no se van a extremos. Por una parte, para salvar la vida se hace todo, la vida es muy valiosa, y por otra parte, se evita prolongar la agonía y no provocar el sufrimiento. Entonces, por eso se debe consultar en cada caso, hay que evaluar la situación y determinar solamente, única y exclusivamente, según las necesidades de la persona que está falleciendo. Cuidarse de no caer en eso, porque es muy común. Eso es lo más común que yo lo vivo. A mí me lo preguntan y veo eso, veo totalmente. Si les puedo decir, bueno, según la Jaica sea así, sí, no, pero ahorita no podemos hacer gastos grandes o viceversa, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir yo? Okay. Sin juzgarlos, entiendo, es una situación muy difícil. ¿Se le pregunta, ¿perdón? casos así a ustedes? ¿Se les pregunta? Sí, me llegan muy seguido. De verdad, eso es algo de una de las cosas, pasa con muchísima gente. Hoy en día el cáncer es muy común, otras enfermedades terminales. Este tema tiene que ver de forma absoluta con el mensaje de Rosh Hashanah. Yo voy a hacer una pregunta que la hago mucho a los deudos cuando fallece alguien en los lutos, puede ser que alguien la habrá oído en alguna ocasión. Una pregunta que no sé si alguna vez se le hicieron, pero que llama mucho la atención. Se acostumbra a decir, con justa razón, que una persona que muere pasa una mejor vida. Es que es verdad, porque allá no hay hambre, no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay achaques exactamente de ninguna índole, no hay problemas económicos, no quiero entrar en política, no hay AMLO, no hay otras cosas. No hay coronavirus ni nada de todo lo que podemos padecer. Bueno, la pregunta es, si es así, ¿por qué no aspiramos a morir? ¿Por qué justamente todo esto, hacer todo, y como acabo de mencionar al principio, Kippur, más importante es la salud? Uno va a ver a Dios, va a entender todo. Además, los problemas emocionales se quitan. Porque observen, todos los problemas emocionales vienen por preocupaciones, miedos, incertidumbres, no entender cosas. Eso es lo que angustia a la persona. Allá todo está claro, ya uno tiene respuesta a todo, no hay ninguna duda, no hay miedos, no hay incertidumbres, y todos los problemas, no hay cansancio, no hay hambre, no hay dolores, no hay enfermedades, no hay preocupación. Entonces, ¿por qué no aspiramos a morir? Hay un instinto, ¿no?, de conservación. Sí, pero ¿por qué? Y la Torá te dice, no nada más el instinto natural de supervivencia. Sí, filosóficamente, pero hay filosóficamente que querer vivir. La Torá te dice, Vahai Baem, y como dije, eso está antes, se viola Shabbat, se todo, pero ¿por qué? Sí, pero ya sé, pero eso tú o yo, pero ¿por qué Dios nos pide que la conservemos y no aspiremos a morir? La respuesta es lo que dice el Pirkei Avot. Hay una Mishnah, cuando uno la lee por primera vez, está seguro que hay un error de imprenta, que hay una contradicción evidente, obviamente sin entenderla, pero yo creo que la mayoría de los presentes conocen la respuesta, pero se la voy a citar, lo que dice el Pirkei Avot. Dice, Yafá Sha'ahat, Shel Korat Ruach Ba'olam Haba, Mikol Hayah Olam Hazeh. Es mejor una hora de placer y deleite en el mundo venidero que todos los placeres juntos que uno puede experimentar en este mundo. Uno diría, ¿por qué? Aquí hay muchos placeres, nadie lo niega. La respuesta es que los placeres que nosotros experimentamos aquí, si analizan, van a darse cuenta que siempre están mezclados con algo espiritual. Cuando más
no siempre, pero cuando más tiene un porcentaje de algo espiritual es más intenso el placer. Cuando es solamente físico, un ejemplo, una buena comida es un placer físico. Nadie lo niega que es un placer, ¿no? Pero yo siempre les pregunto a las mamás, Dios no lo quiera, una situación, no tiene un niño pequeño, tiene un pan, los dos tienen hambre, la mamá y el niño. ¿Qué hacemos? ¿A quién se lo da? A la mamá. Al niño. La mamá, Sí, al niño. La mamá se lo da al niño. A ver, si el placer de comer sería más satisfactorio que el placer del amor, uno no deja un placer menor por uno mayor por uno menor. Eso demuestra que el sentimiento de amor es más fuerte que el placer físico. Y así les puedo traer 1000 ejemplos. 1000 ejemplos cuando más, y también en el sufrimiento. Si le dan a escoger 10 golpes o que los avergüencen en público, ¿qué escogen? Los golpes, la verdad. Porque el otro es un dolor espiritual y este es un dolor físico. ¿Ok? Y hay gente que da la vida por un ideal, deja todos los placeres físicos por un ideal, que dice que eso lo llena más. Aquí, la mayoría de los placeres están mezclados, físico-espiritual. Entonces no son completos. Allá es 100% espiritual. Por eso dice 1 hora de placer de allá, más intenso que todos los placeres de esta vida, porque es 100% espiritual. Okay, pero sigue diciendo en la misma Mishnah, en la misma frase, dice, Veyafá sha'achat, y es mejor 1 hora, Shel Torah o Ma'asim tovim ba'olam hazeh, mikol hayah olam haba. 1 hora de estudio de Torah y buenas acciones en este mundo, que toda la vida del mundo venidero. Oye, que se pongan de acuerdo, es mejor 1 hora aquí o 1 hora allá. Digo, parece una contradicción evidente. Ok, la respuesta yo creo que sí, la saben y es muy sencilla. Cuando hablamos de deleite, de placer, no se compara allá que es profundo del alma, que es algo más espiritual, es mucho más intenso. Pero cuando hablamos de oportunidad, en toda la eternidad no podemos lograr lo que logramos en 1 hora aquí. 1 hora de unas buenas acciones de estudio de Torah, allá no hay libre albedrío, allá no tiene valor. Entonces el nivel que uno va a llegar depende de aquí. Por eso tiene tanto valor la vida. Nosotros pedimos, vean, todo el tiempo que pedimos, Haim, vida. Zohenu la Haim, Kotvenu la Haim, Sefer Haim, Berajá Shalom. Todo, lo único que pedimos principalmente es vida. ¿Por qué? Lo único que le pedimos a Dios, por favor, danos más crédito, tiempo de vida para poder hacer. El problema es que si uno pide vida para matar el tiempo, ahí no merece el crédito, no tiene el sentido. Porque si lo voy a matar nada más, me refiero, el tiempo, la vida es muy valiosa y el tiempo es muy valioso. Lo que podemos hacer aquí, como dije, no lo podemos hacer en toda la eternidad. Y de ahí el concepto, porque, volviendo ahora sí a lo que comenzamos al principio, lo que contó un anciano, ya me aburrí de vivir, ya quiero eutanasia, quiero que me maten. Sí, si su vida no tiene sentido, no hay esta visión que se acabo de explicar, no hay para qué pedir en Rosh Hashanah, Zohenu Lahaim, y quiero darle el sentido para lo que Dios me creó, esa oportunidad que tenemos aquí, el libre albedrío. Entonces tenemos que hacer conciencia. Cuando uno pide con esa intención, nos paramos en Rosh Hashanah y le pedimos a Dios de corazón, Dios, yo quiero la vida porque la valoro y porque sé la respuesta por qué está antes que Kippur y que todo. ¿Qué dice el argumento de los Jamim? ¿Por qué está antes que Kippur? Si Kippur es tan importante o que Shabbat. Dice, porque si por cumplir un Shabbat o un Kippur va a perder la vida, cumplió uno, cuidó un Kippur, pero ya perdió 1000 Shabbatot más y ya no tiene oportunidad de seguir haciendo mitzvot. Entonces deja uno para tener 1000. Para seguir teniendo oportunidades. Porque se perdió la vida por cumplir un precepto, después ya no puede seguir haciendo. Entonces cuando nosotros le pedimos a Dios con esa visión, de verdad, danos crédito, danos vida, porque le damos valor a la vida, para aprovecharla, porque sabemos que aquí tenemos libre albedrío de oportunidad. Entonces Dios dice, sí, tú mereces crédito, tú sabes lo que es realmente valorar la vida. No quiere decir que si uno no pidió así, Dios no lo quiera, pero eso tiene fuerza para pedirle a Dios de los días. Ok, de todos modos, es concientizar y valorar lo que tal vez en el mundo discuten eso y pueden llegar a decir que
que sí eutanasia activa y decir, porque falta esa profundidad y esa visión de la importancia que tiene cada minuto de vida. Repito, la más importante conclusión es que es un tema que cabe preguntar, porque a veces uno dice, no, es obvio que no, obvio que sí, que por clemencia, si es por razón por él, por su bien, se puede, o seguro que no se puede bajo ninguna circunstancia. Toda esta plática fue para concientizar que es un tema que no es blanco y negro, hay tonalidades, y para eso es muy importante en algo tan delicado siempre consultar y no tomar una decisión hacia la ligera, porque son cosas muy importantes. Y otro punto más, que también lo dice en Shulchan Aruch, cuando hay oportunidad, ya que para cerrar el tema, que también esto es muy importante con todo lo que acabo de decir, si el paciente está consciente y está agonizando, hay que decirle de una forma sutil, procurar que pida perdón a Dios y que haga lo que se llama vidú y confesión, porque sí hace la diferencia. Y decirle, no significa que también para no herir sus sentimientos, que no provocarle la angustia. Es decir, muchos hicieron vidú y confesaron, pidieron perdón y siguieron viviendo por muchos años. Dice, pero de todos modos es bueno, no se pierde nada. Y eso, como les dije antes, que dijo Rabí, hay quien adquiere su vida en un momento, ahí la oportunidad que uno puede tener toda su eternidad, si tuvo esa oportunidad con conciencia, hacer el vidú y pedir perdón. Si no puede y no puede hablar así, el que está junto a él le debe decir esa confesión, decir, lo hago en tu nombre, sé que me lo permites, y se declara que cree en Dios, se dice Shema Israel, y se dice el vidú y todo eso, porque volvemos a lo que dijimos, hacerle la diferencia positivamente. En pandemia hasta por teléfono. Sí, ¿Y sí. eso se llama Teshuvah? Sí. ¿Puede hacer Teshuvah aunque esté? Sí. Sí, en ese momento, y si lo hace de corazón, se le perdona todo. Pero, dice... Aunque sea por medio de alguien. Aunque sea por medio de alguien. Si ya no puede hablar, ya está dormido, inconsciente. Le dice, bueno, ahí se dice tiene en su sentido, nombre. pero más sentido tiene cuando está consciente, sí. Pero por otra parte, si uno dice, Ejaitabe Ashum, como dice, ok, voy a pecar toda mi vida antes de morir, pido perdón, y como dije, ya si es por estrategia. Sí, por estrategia. No, pero dice, ahí no le dan la oportunidad, porque eso es tener una oportunidad. Dice Dios, no te vas a burlar de mí tampoco. Ahí no le dan la oportunidad de hacer eso. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.